Hola a todos, hoy les quiero comentar sobre este libro titulado El conocimiento del Dios Santo de A.W. Tozer. Este libro es un libro popular y fácil de leer sobre los atributos de Dios. Recupera aspectos de la fe bíblica que estaban perdidos para el cristianismo contemporáneo. Entonces, en este libro se nos dice que el conocimiento del Dios Santo es una obra clásica de testimonio cristiano y de consagración, escrito por un destacado vocero del cristianismo evangélico. El Dr. A.W. Tozer presenta los atributos de Dios con palabras que van directamente al corazón en esta magnífica obra pensada para fortalecer y profundizar la vida espiritual. Cada capítulo comienza con una oración. Estudia de manera lúcida y reverente un aspecto divino, desde la infinitud de Dios hasta su amor, para relacionar después este atributo con el mundo de hoy. Tan informativo como inspirador, el conocimiento del Dios Santo restaura en la mente religiosa popular el concepto supremo que tiene el cristianismo sobre Dios. Entonces, en este libro se nos presenta en el siguiente índice. Primero, ¿por qué debemos de pensar correctamente sobre Dios? Aquí se nos menciona al inicio del libro porque es importante que nosotros pensemos de una manera correcta sobre Dios. Y la oración con la que comienza este capítulo nos dice así: Señor Todopoderoso, no el Dios de los filósofos y de los sabios, sino el Dios de los profetas y los apóstoles. Y lo mejor de todo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me permites reconocer tu santidad? Los que no te conocen quizá te invoquen como otro distinto al que eres, y así no te adorarán a ti, sino a una criatura de su propia imaginación. Por eso, ilumínanos la mente para que te conozcamos tal como eres, de manera que te podamos amar de manera perfecta y alabarte dignamente. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces aquí se nos dice que es importante el concepto que nosotros tenemos sobre Dios, porque esto afecta directamente sobre nuestras vidas. Y si nosotros concebimos a Dios como un ser inferior a lo que realmente Él es, entonces nuestras vidas están dirigiéndose hacia un error. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Es probable que la historia de la humanidad señalara que ningún pueblo se ha alzado a niveles más altos que su religión, y la historia espiritual del hombre demostrará que ninguna religión ha sido jamás más grande que su concepto de Dios. La adoración será pura o baja según el lugar en el que el adorador tenga a Dios. Por esta razón, la cuestión más importante que la Iglesia tiene delante siempre será Dios mismo, y la realidad más portentosa acerca de cualquier ser humano no es lo que él pueda decir o hacer en un momento dado, sino la forma en que concibe a Dios en lo más profundo del corazón. Por una ley secreta del corazón tenemos la tendencia de acercarnos hacia la imagen mental de Dios que poseamos. Esto no es cierto solamente con respecto al cristiano de manera individual, sino también con respecto al conjunto de cristianos que forma la Iglesia. Lo más revelador acerca de la Iglesia será siempre su idea de Dios, así como su mensaje más significativo es lo que diga sobre Él o lo que deje sin decir, porque con frecuencia su silencio es más elocuente que sus palabras. Nunca se podrá escapar de la revelación de sí misma que hará cuando dé testimonio acerca de Dios. Entonces, se nos dice en el libro también que nuestra idea de Dios se aproxima lo más posible al verdadero ser de Dios. Es algo de inmensa importancia para nosotros. Comparados con nuestros pensamientos reales acerca de Él, nuestras declaraciones en los credos resultan de poca importancia. Nuestra idea real de Dios pudiera hallarse enterrada bajo los desechos de las nociones religiosas convencionales, y quizás se necesite una búsqueda inteligente y vigorosa antes de ser desenterrada y expuesta tal como es. Solo después de una fuerte prueba de doloroso examen personal estaremos en condiciones de descubrir lo que creemos en realidad sobre Dios. Tener un concepto correcto de Dios es algo fundamental, no solo para la teología sistemática, sino también para la vida cristiana práctica. Es a la adoración lo que los cimientos son al templo. Donde sea inadecuado o esté fuera de plomada, toda la estructura tendrá que desplomarse tarde o temprano.
El hombre que llega a unas creencias correctas con respecto a Dios queda aliviado de 1000 problemas temporales, porque ve de una vez que estos tienen que ver con cuestiones que a lo sumo no le pueden preocupar por largo tiempo. Pero aun si se le pudieran quitar las numerosas cargas del tiempo, la poderosa carga de la eternidad comienza a pesar sobre él con un peso más aplastante que todos los sufrimientos del mundo amontonados uno sobre otro. Esta poderosa carga es su obligación con Dios. Comprende un acuciante deber de amar a Dios durante toda la vida con todas sus fuerzas de la mente y del alma, y de obedecerle de manera perfecta y de adorarle de manera aceptable. Cuando la angustiada conciencia del hombre le dice que no ha hecho ninguna de estas cosas, sino que desde la niñez ha sido culpable de una necia rebelión contra la majestad del cielo, la presión interna se podría volver difícil de soportar. El Evangelio puede quitar esta carga destructora de la mente, dar gloria en lugar de ceniza y manto de alegría en lugar de luto. Con todo, a menos que se sienta el peso de esta carga, el Evangelio no podrá significar nada para el hombre, y hasta que no tenga una visión de un Dios exaltado por encima de todo, no habrá temor ni carga alguna. También se nos dice aquí en el libro, en este primer capítulo, que la esencia de la idolatría consiste en abrigar sobre Dios pensamientos que no son dignos de Él. Comienza en la mente y puede estar presente donde no se haya producido ningún acto abierto de adoración. Pablo dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Antes que la iglesia cristiana se eclipse en cualquier lugar, debe haber primero una corrupción de su teología más simple y fundamental. Sencillamente responde de manera errada a la pregunta, ¿cómo es Dios? Y parte de aquí. Aunque pueda continuar aferrada a un credo nominalmente sano, su credo práctico se ha vuelto falso. Las masas de sus adeptos llegan a creer que Dios es diferente a como es en realidad, y esto es herejía de la más insidiosa y mortal de las clases. La obligación más fuerte de cuantas pesan sobre la iglesia cristiana de hoy consiste en purificar y elevar su concepto de Dios. El hecho de que pensemos de forma incorrecta sobre quién es Dios, aunque nosotros nunca le hemos visto físicamente, aunque nosotros no lo hemos tocado, aunque ese Dios no se presenta delante de nosotros visiblemente, nosotros le conocemos a través de su palabra y sabemos cuál es su voluntad, qué le agrada, qué le desagrada, su santidad, sabemos que Él es soberano, todopoderoso, y nosotros no debemos por lo tanto rebajarlo a algo que Él no es. La iglesia ha abandonado su elevado concepto de Dios. Esto no se ha hecho de manera deliberada, sino poco a poco y sin conocimiento de la iglesia. Y el hecho mismo de que no esté consciente de lo que está pasando, solo sirve para hacer más trágica su situación. Es muy importante tener un concepto elevado de Dios, conocer a Dios a través de la lectura de su palabra, a través del pasar tiempo con Él. Si nosotros tenemos una idea errónea, una teología equivocada sobre quién es Dios y lo ponemos en un lugar mucho más abajo de quién es Él, entonces toda nuestra vida se verá afectada. Nuestra vida realmente se ve afectada por nuestra teología. Si tenemos una teología correcta, nuestra vida se dirigirá hacia los lugares correctos, hacia la voluntad de Dios. Pero si nosotros tenemos una teología incorrecta, errada sobre quién es Dios, nuestra vida se dirigirá a lugares inferiores de donde Dios quiere que nosotros caminemos.